Egresada del Nacional Buenos Aires, Malena Bistrovich estudió cine en el Instituto de Arte Cinematográfico. Trabajó en un portal de internet junto a la fotógrafa Verónica Mastrosimone hasta septiembre de 2001, cuando fueron despedidas. El documental que presentamos hoy, en Cutralcó, Ledesma y General Mosconi. Piqueteras fue su ópera prima en 2002, estrenada en Europa y luego en Buenos Aires. Le siguió Agujeros en el Techo en 2007 y su más reciente producción es Mujeres de la Mina, realizada entre 2006 y 2014. Realizadora independiente, docente y madre, sus obras con enfoque de género recibieron numerosos reconocimientos a nivel local e internacional. La reconstrucción del poder, de la militancia y del movimiento obrero después. La elección del protagonismo femenino, según la directora, se debe a que las mujeres fueron las primeras en salir a la ruta, mientras que los tipos iban a buscar trabajo a otro lugar. Sonó mango. ¿Quién me pone la guitarra? El balada de pelotudo. Pagame la causa. Corta, negro, corta. ¡No podemos trabajar! Todos contentos y nadie protesta. ¿Surgirá la justicia en la conducta que mueve las conductas al conmoverlas? La vamos a levantar y vamos a salir adelante. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivos del Pueblo. Mi nombre es Felipe Deslarmes y estamos con Mariana Ballesteros haciendo este ciclo que empezó hace muy poquito y lo estamos ofreciendo por TV Sindical, justamente para recorrer el trabajo que vienen haciendo muchos documentalistas que están intentando justamente el trabajo social que se viene haciendo desde hace muchos años y de alguna forma permiten un registro de la lucha obrera, ¿cierto? Así es. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Y buenas noches a la audiencia. Desde el ECUNI y presentado por Vientos del Sur, vamos a tener este nuevo capítulo con la presencia de Malena Bistrovich. Hoy vamos a proyectar una película que se llama Piqueteras, que es un momento muy oportuno para revisarlo, para revisar la lucha del pueblo que hay
detrás de todo lo que fue la lucha y el armado de las piqueteras y el lugar de la mujer en esa lucha. Entonces vamos a pedirle a Malena que venga, bienvenida. Buenas noches, Malena. Buenas noches, Male. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Primero de todo queríamos preguntarte cómo sos piqueteras. ¿Es tu primera película? Sí, es mi ópera prima, la hice junto con Verónica Mastrosimone. Vero es fotógrafa, yo estaba estudiando cine y era muy joven, tenía 22 añitos. Pero bueno, era un momento del país muy difícil de atravesar, muy convulsionado, después de los 90, con un neoliberalismo arrasador, con muchísima desocupación y mucha desinformación también. Recuerdo, bueno, fue hace 15 años la peli, ¿no? Pero tengo el recuerdo de cuando estábamos investigando, que era muy difícil acceder a las organizaciones, a la verdad de lo que sucedía. En los medios no salía nada. Bastante parecido a lo que está sucediendo ahora, estamos yendo como hacia eso. Y bueno, empezamos a ir a los piquetes acá en la provincia de Buenos Aires, que en ese momento duraban 24 horas, 48 horas, y ahí nos empezamos a dar cuenta que el 80% del movimiento era sostenido por las mujeres. Y en la investigación también entendimos que había empezado en el interior, que había empezado en Cutralcón, Neuquén, en Jujuy, en Salta, y que iba viniendo hacia Buenos Aires. Las pobladas del 96-97, yo estaba en el colegio en ese momento, y decidimos viajar a estos lugares y contar el origen del movimiento piquetero a través de la voz de las mujeres. Es un tema también interesante porque, bueno, lo vamos a ver ahora en la película, pero podríamos adelantarnos un poquito y preguntarte esto, ¿cuál es el análisis que haces del por qué son las mujeres las que llevan adelante todo este movimiento? Y para los que no han vivido esa época, te pido que pintes un poquito el panorama político, político, económico, social, un poco todo, ¿no? Bueno, la decisión de que en este documental la voz la tengan las mujeres, la fuimos tomando sobre la marcha, ¿no? El documental tiene mucho, lo que charlábamos hace un rato, tiene mucho de dejarse llevar por lo que va sucediendo y lo que te vas encontrando, que en general es superador a lo que uno imagina. Y en un principio el planteo era sobre el movimiento piquetero, pero cuando nos fuimos enterando del protagonismo de las mujeres, en que fueron las primeras en salir a cortar las rutas, en que sostenían con la olla en la ruta, que era el 80% salían con los niños, al mismo tiempo no eran las que tenían la voz, no eran las dirigentas, no estaban en la prensa. Dijimos, bueno, en este documental la voz la van a tener las mujeres. Y fue clave también en nosotras, por lo menos en mí, tener esa perspectiva. Después marcó el resto de mi recorrido artístico, digamos, de siempre una perspectiva de género y unas protagonistas mujeres, y entendí que me identifico con ellas, que claramente yo quiero mirar dentro de estas situaciones de injusticia, de marginalidad. En general las que se llevan la peor parte son las mujeres, entonces a mí me interesa hacer foco en ellas y en la lucha y en la organización que ellas sostienen. ¿Vos notaste algún impacto en ellas a partir de que vos empezaste a expresarles que las identificabas como protagonistas? Como una evolución. Sí. Bueno, la verdad que fue muy fácil piqueteras y fue muy como necesario. Había una necesidad de decir lo que estaba pasando, que estaba muy tapado. Y había muertos, y había muchísima represión. Bueno, vos recién me pedías que explique el contexto. Veníamos de una década de mucho saqueo, de saqueo al Estado Nacional, ¿no? Sobre todo las pobladas fueron con las privatizaciones de YPF.
Ahí pueblos enteros se quedaron sin trabajo y al quedarse sin trabajo no podían hacer huelga, entonces la forma de hacerse escuchar era salir a cortar la ruta, eran rutas nacionales. Y el gobierno reprimía salvajemente con el ejército, con gendarmería. Muertos, Teresa Rodríguez, en el norte Santillán, otro Santillán. Y todo eso a Buenos Aires no llegaba. Básicamente eso, creo que el porcentaje de desocupación no me acuerdo, pero era altísimo. Y mucho abandono de parte del Estado. Lo único que existían eran unos planes sociales que eran una miseria, no existía la asignación universal por hijo, no existían nada, la gente empezaba a organizarse con comedores para sobrevivir, pero había realmente mucho hambre y mucho abandono. Los reclamos también en otros espacios, como los de los jubilados que hacían las marchas permanentemente, docentes, era la debacle. Sí, por eso también se nos pone ahora la piel de gallina cuando te enterás que el PAMI ya no da remedios, que el subsidio a los discapacitados, las pensiones las quitan, cuando no hay comida en los colegios, como que te recuerda toda esa década tan dolorosa para la Argentina que creíamos que no íbamos a volver. Claro, bueno, eso es una de las cosas por las cuales también queríamos proyectar inmediatamente, porque nos parecía que nos estaba haciendo un llamado de atención desde el pasado hacia un lugar donde no queremos volver a ir, ¿no? Tal cual, yo tengo un déjà vu permanente con los 90 en esta etapa 2017 y me pasa cuando interactúo con gente mucho más joven. Te contaba que el año pasado estuve trabajando en escuelarias dando talleres de cine y mis alumnos tenían 14, 15 años y no habían vivido en el 2001, no habían vivido en los 90, o sea, crecieron en el kirchnerismo y daban por naturalizado que uno podía tener derechos y manifestarse y que no te reprimían y no sé. Y bueno, me descubrí pasándoles un corto sobre el 2001 y de repente dije, les tengo que explicar todo lo que es esto. Entonces, en ese sentido me parece que Piqueteras vuelve a tener un sentido histórico, digamos, de revisar esa parte de la historia y quizás como herramienta para los jóvenes que no lo vivieron, que no es algo nuevo esto, ¿no? Esto que estamos viviendo. Y con respecto a estos jóvenes que vos mencionás de los talleres, ¿vos notás una diferencia en cuanto a la conciencia o al nivel de cuestionamiento o de interpretación de la realidad social del momento? Comparado con cuando yo tenía... Sí, total, hay mucha más participación, mucho más compromiso, más información, más participación creo que es la palabra. Cuando yo estaba en el colegio, yo siempre igual fui como del centro de estudiantes, pero era rara, o sea, no era lo más normal. En los 90, que fue mi adolescencia, la política era una mala palabra, o sea, era pesado, esta otra vez con la marcha de los estudiantes, no sé, pero ahora todo lo contrario, los veo súper comprometidos, informados, digamos, no sé, sobre la dictadura, sobre cantidad, incluso se fueron incorporando en los planes de estudio, ¿no? Como se creció mucho en ese sentido. Ahora espero que no se retroceda. Hay una cosa que planteabas que me parecía interesante de retomar, que tiene que ver con la dificultad, o sea, ¿qué es lo que lleva a la gente al piquete? Vos un poco lo mencionaste, pero me parece que está bueno remarcar este tema de cuando vos tenés un problema en una fábrica o estás trabajando, tenés la posibilidad de hacer un paro, presentar quejas, pedir una charla con los dueños del lugar donde trabajás, lo que fuera. Ahora, el gran disciplinador de los 90 fue justamente el desempleo. Y entonces te encontrabas con que no tenías a quién reclamarle. ¿A quién le vas a reclamar por tu hambre? ¿A quién le vas a reclamar cuando te cerraron la fábrica, te echaron? Sí, la situación general era, me acuerdo, como de tenés trabajo, cuidalo.
o sea, te explotan buenísimo, era así, no, nadie se le ocurría reclamar mejores condiciones. Tenés trabajo, agradecelo. Todo muy flexibilizado, ¿no? Era la palabra en ese momento, la flexibilización laboral, que se hacían esos contratos por 3 meses. El que trabajaba en blanco, la gran mayoría trabajaba en negro. Como decían en ese momento, el que tiene la suerte de ser explotado. Sí, tal cual. Sí, y bueno, ese desamparo llevó a hacerse escuchar de alguna manera cortando la ruta. Y Piqueteras, bueno, fue muy oportuno, digamos, lo terminamos en marzo del 2002, en el medio del rodaje ocurrió el 2001, y bueno, era el momento de las fábricas recuperadas, de las asambleas barriales, de todo el fervor del momento incendiado, era así como un momento muy intenso, y de organizaciones sociales que emergían, digamos que esas redes estaban pero muy tapadas y de repente emergía todo. Y entonces, bueno, le fue bien a la peli, como que la gente necesitaba eso. Y también pudo recorrer otros países, que por ahí afuera, si acá había mucha desinformación, imagínate afuera, o sea, llegaba que el Corralito y de la Rúa y nada más, no se sabía de los piqueteros y las fábricas recuperadas. Entonces, estuvo bueno eso también. Creo que Piqueteras en ese sentido es como una buena herramienta. Bueno, ¿qué les parece si directamente vamos a ver la película? Vamos. Así. Muchas veces me pregunto cómo fue posible. La respuesta es siempre la misma: un plan minucioso ejecutado con precisión matemática. Empezó en 1976. La violencia del Estado, el terror cotidiano y los campos de exterminio no nos dejaron ver la profundidad del proyecto. El primer ejecutor fue un miembro de la oligarquía, el ministro de Economía Martínez de Hoz. Con la complicidad de la dirigencia política y empresarial, comenzaron la destrucción de la Argentina. En 1983, cuando acabó la dictadura militar, no solo había 30.000 desaparecidos y la industria nacional estaba desmantelada. Del ideal colectivo y la identidad solo quedaron despojos. Con el retorno a la democracia asume Raúl Alfonsín. Durante su gobierno, el país se transformó en un gran mercado para la especulación financiera. La hiperinflación devoró nuestros sueldos y aumentó la desocupación. Luego vino la década de Carlos Menem. Domingo Cavallo fue el arma, Menem el tiro de gracia. Miles de trabajadores estatales quedaron en la calle con el recorte de empleos públicos y la privatización de transportes, jubilación, salud, teléfono, gas, agua y petróleo. Los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, en manos de los nuevos dueños, la empresa española Repsol, destruyeron pueblos enteros, amparados en la negligencia y la corrupción del gobierno que aceleró el vaciamiento. En pueblos petroleros, la desocupación trepó al 60%. Hubo una inundación de productos importados y las fábricas cerraron. Con la convertibilidad, $1 igual a $1,
las quiebras se multiplicaron por todo el país. El gobierno sancionó leyes que anularon los derechos laborales y permitieron los contratos basura. El único compromiso de las empresas es mantener por solo 3 meses un sueldo miserable, nada más. Junto con la flexibilización laboral vino la reforma educativa, que está destruyendo la escuela pública. La deserción escolar y la desocupación no son cosas distintas, forman parte de un proyecto mayor que se extiende a lo largo de Latinoamérica. Este plan, ejercido por los gobiernos de turno, fue ideado por los Estados Unidos y sus enviados del FMI. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa se generalizó el ajuste presupuestario. Cavallo, asesor económico de la dictadura, ministro de Economía de Menem, vuelve en el 2001 a concluir la faena. Esa fue la prueba clara del vasto plan de exterminio. No importa qué partido o qué gobierno lo realice, sino que se lleve a cabo hasta el final. Mientras Menem se enriquece desaforadamente, mientras aumenta la corrupción y la impunidad, mientras se desfigura un país que fue el granero del mundo en otro que reconoce estar en emergencia alimentaria, nuestra lucha crece junto con los pobres, que hoy son 15 de los 36 millones de habitantes. Crece a la sombra de uno de los peores saqueos que recuerde la historia. Cutralcó nunca fue un pueblo de gente que agachó la cabeza. Cutralcó es gente que se levanta y levanta bien alta la frente porque sabe que es un pueblo muy rico, que todo lo que tiene energía, gas, todo sale de acá. Que cada vez que nosotros pagamos el gas el triple de lo que lo pagan en otros lugares, sabemos que el esfuerzo de la gente que vivió acá en Cutralcó, de los abuelos que fallecieron, de los hipefianos, que esto es la nada, acá no hay agua, es decir, son las 2 de la tarde y no tenemos agua. Y esto es el límite de la pobreza, cuando te falta el agua te falta todo. Acá en Cutralcó hubo una muerte, Teresa Rodríguez, nadie se hace cargo. ¿Por qué? ¿No les conviene? ¿Cuánto les pagaron para no hacerse cargo? ¿Por qué se callan la boca? Si todos sabemos quién fue. Pero esta es la situación en la que estamos como pueblo. Uno a veces cuenta estas cosas para mostrar realmente cómo estamos. Nosotros se hace bastante difícil vencer esas cosas que tenemos de dividirnos por las tonteras y no unirnos por lo que realmente necesitamos. La gente tiene muchas necesidades, pasa hambre, pasa necesidades de ropa, de alimento, de agua, de tiempo, de salud, porque el hospital público no tiene nada, porque en Basi no tiene una vallaspirina para calmarte un dolor. No tenía luz, no tenía el gas, no nos llegaba el agua. Acá en Cutralcó todos los días se mueren chicos desnutridos. ¿Y quién lo sabe? ¿Cuántas mamás nacen con los chicos defectuosos en Cutralcó porque no tienen para comer? Si a nosotros nos tocó vivir en un país destruido, ellos van a vivir en las ruinas si seguimos así. Yo no puedo ir a mendigarle que me dé un plato de comida si yo soy joven, tengo 2 piernas, 2 brazos, no me cortaron nada. Lo único que me cortaron fue la dignidad de comer todos los días. Desde que YPF se terminó acá en Mosconi, se terminó todo para nosotros. Acá se llevan todo el petróleo, se llevan todo de acá. Acá las empresas no nos querían dar trabajo tampoco, se traían gente capacitada de otro lado, donde nosotros no nos tomaban ni siquiera para llevar una taza de café. Ya tenían ellos sus prioridades, su gente. Entonces nos hemos visto obligados a salir a la ruta.
La misma necesidad nos obligó. Camionero de Susto murió. Después intentaron la gente del pueblo, maniobras políticas, quemaron los municipios, los piqueteros no lo pueden haber hecho si estaban en la ruta. Nosotros somos gentes de trabajo. Siempre yo trabajando con proyectos de construcción. Yo del momento que ingresé el año pasado, con planes trabajar con huerta, porque eso es lo que yo ya contaba con las tierras, las herramientas, así que parte de la producción es donada para los comedores y el resto se lleva a la gente que trabaja en la huerta para su sustento. Gracias a Dios que somos unidos. Doy gracias a Dios porque todos estamos pasando por lo mismo y toda la gente está decidida a apoyarnos porque saben que es una causa justa. Ser piquetera es salir a luchar por una necesidad que uno tiene. Hacerse escuchar con la gente que no nos quiere escuchar, que nos hacen oídos sordos, como ser nuestros gobernantes, que todo piensan para ellos, todo lo mejor para ellos, y nosotros no somos seres humanos. Hay hogares, niñas, que no tienen el pan, hay chicos que no van a la escuela porque no tienen calzado. Y cuando vos salís a pedir no te escuchan, no escuchan. Pues esa es la única forma para que no escuchen y cortar la ruta. Pero ¿qué nos da? La respuesta que nos da es palo. No solo palo, muerte. Y ya no se podía, ya era insoportable, ya no había cómo, de qué poder salir adelante. Y uno de las dádivas no va a vivir, de los bolsones es un engaño. ¿Qué prefería nuestro gobernante? Que salgamos a robar, que salgamos a matar, que matemos a un comerciante para robarle qué comer, antes que salir a la ruta. La propiedad de la tierra es de un solo dueño, que son los Blaquier. Ellos son los únicos dueños de las tierras y que tienen la empresa que da trabajo, la única. La mayoría son desocupados. Les DEMA contrata a la persona solamente en la cosecha, o sea, desde mayo hasta noviembre, ¿no? Octubre o noviembre, y luego ya no hay más trabajo para nadie. La gendarmería vive en el ingenio, no es que la llamen cuando hay algún problema. Ellos nos tienen estudiados a cada uno, nos siguen. No puedo llevar el alimento para mis hijos y siento que no soy nadie en mi casa. Entonces yo cuando salgo a la ruta, cuando salgo aquí a un corte, recién me siento persona. La necesidad de no tener nada, la necesidad de no conseguir un trabajo, a veces también la necesidad de querer hacer muchas cosas y no poder porque no te dejan. Hemos salido a la ruta a cortar por la razón de que queríamos el trabajo, ¿no? Yo creo que las impulsan son los chicos, porque a veces en la ruta nosotros hacemos la olla popular ahí y bueno, de lo que se pide y se hace, por lo menos le das algo de comer a tus hijos. Más allá de que tenés que estar el rayo del sol soleándote ahí y sí, los alimentas a tu hijo en algo, porque esa gente opta en ir a la ruta o irse en un basural. Yo no tengo la culpa de lo que le ha hecho el otro gobierno, mis hijos no tienen la culpa de lo que ellos hacen, pero yo tengo que salir sí o sí a buscar el pan de cada día a mis hijos. Es muy doloroso pasar la fiesta sin tener un pan en la casa que darle a los chicos.
La Polar 96 empezó a las 9 de la mañana, así a través de la radio. Al segundo día las cosas se fueron poniendo más duras, más firmes por el frío que habíamos pasado la primera noche. Después todas las noches fueron muy duras y la gente se iba acoplando cada vez más. Había recambio de gente, en la mañana venía uno, se iban otros a dormir. Los comerciantes cerraron todos los locales, te llevaban comida. Era un compañerismo y eso sí, no entraba ni salía nadie de Cutralcó. La medida que yo he tomado de dejar la ruta libre excede en este momento la actitud de ustedes, que es una clara demostración de levantamiento contra el gobierno de la provincia a la medida que yo he venido a tomar. Yo les aconsejo, como juez y como que sé que esto es un delito, que si ustedes quieren tener un buen diálogo con el gobernador, dejen la ruta. También les digo, ese es el tema. También les digo que dado que esto excede a la cuestión delictual que yo he venido a hacer, me declaro públicamente incompetente para responder. En sumida ante estas circunstancias, por un delito mayor que es el de sedición, yo me declaro incompetente, me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. En la Polar 97 todo empezó con el tema de la huelga de los docentes. Vamos ya.
Se juntan más o menos 10.000 personas. Se juntan 10.000 personas y ahí se les sigue haciendo frente porque ellos iban pasando por la ruta y se iban armando más piquetes atrás de ellos. La gente se salía de la ruta y volvía a la ruta a armar más piquetes. Salían de la ruta y volvían. Así fue, bueno, llevaron muchísimos detenidos, incluso menores de 10, 12 años se llevaron detenidos. ¿Cuántos años tiene? 12. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cómo te llamas? Checho. Matías, ¿cuánto? Checho, Checho, por favor, mandale. Camión. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Cuántos años tenés, Pablo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? 12 años. ¿Cuántos años? ¿Cómo te llamas? Y cuando llegamos allá, incluso los gendarmes se meten en el barrio, en las 500 viviendas y entran a largar, solo es un barrio de departamentos, y entran a largar gases por los lavaderos. Entonces eso de ahí de los lavaderos subía para todas las casas. Así que peor, la gente entró a salir de las casas e irse a la ruta, todo el mundo se iba a la ruta. Y ahí es donde se arma la pueblada. Porque hasta ese momento era un corte de ruta. Cuando hicieron la represión, que nos corrieron por todo Cutralcó y Plaza Huíncul, que parecíamos ratones corriendo, porque por más que vos le hagas resistencia, ellos avanzaron, pero con una decisión, y aparte con los elementos que tenían, ¿no? Y con mucha decisión avanzaron. Comandante Jorge, no me voy a olvidar nunca ese nombre. Y lo único que se escuchaba era: maten a todos estos indios de mierda, que no le queden ganas de cortar otra ruta, a esta hay que enseñarle. Así que nos corrieron por todo Cutralcó y Plaza Huíncul, ahí fue donde en Plaza mataron a Teresa Rodríguez. Sí, por esta detrás mío también. Para arriba, dispare. Cargar y tira. Nadie dispara. Apuntar. Adelante. ¡Vamos! Última carga. Volvió a entrar a la casa y volvió a salir y le digo yo: Tere, no salgas, Tere, porque están largando gas. Y ella salió corriendo con la campera, poniéndose las mangas de la campera. Y después no la vi más.
Y bueno, salir a la ruta es muy duro, muy feo. Cosa que no creo que a nadie le va a gustar, salir a la ruta. Es feo porque uno pasa muchísimas cosas. Pasa hambre, pasa frío, dormís en el suelo con los bichos, peligrando que te piquen los bichos. Y sufrís mucho, pero es la única manera que nos hemos podido hacer escuchar. Sí, ya cuando nosotros vemos que ya venía la gendarmería, bueno, fuimos a tocar la sirena a los bomberos, a tocar la campana de la iglesia, a hacer avisar al pueblo, ya salían los vehículos también a tocar bocina por las calles. Y ya el pueblo ya sabía de qué se trataba. Nosotros suponemos que desde el momento que salimos a la ruta nos estamos arriesgando a todo, hasta perder la vida, que es lo último que uno se puede hacer, ¿no? Hasta que llegó la represión de la policía de la provincia en mayo. Nos mandaron, así que esta noche me encontraba en la ruta, yo en la madrugada, pues ya sabíamos que nos iban a correr, sí o sí nos tenían que correr de la ruta, así que... Plena represión en general en Mosconi. ¡Mujeres! ¿Cómo le van a tirar mujeres? ¡Son mujeres! ¡Son mujeres los que llevan el camino! ¿Qué son? ¿Qué son? Yo doy la cara, pero sí tienen que dar la cara al maldito gobierno. El gobierno, yo doy la cara porque no les tengo miedo. Hay caído muchos muchachos, han caído. Encontraron de lo que pudieron disparar, dispararon para el cementerio, para la misión de los aborígenes. Pero la policía no tuvo reparo, entró donde sea. Castigó terriblemente a la gente. Y ingresaron, destruyeron casas, puertas, portones. Al otro día, así el día domingo, murieron los chicos Santellán. Al otro día nos hemos llevado a enterrar. ¿Acaso dejaba que la gente pase? Quería que pase el cuerpo solo. No querían que acompañen al cuerpo. Ni los padres. ¿Por qué hacían eso? Todavía nos han tirado gases. No han respetado nada. No han respetado ni siquiera la Virgen, hija. Eran un demonio. Y ahora sacamos a la Virgen pidiendo la paz. Porque ellos llegaron derecho. Nada, ellos llegaron derecho a matarte. Ellos no han llegado a reprimir así normalmente, a tirar gases para que se vayan a la casa. No, ellos han llegado derecho a tirar balas. ¡Ven a los chicos! A todos nos están disparando como si fuéramos delincuentes. Como si fuéramos delincuentes. Lo único que pedimos es laburo. Acá pedimos trabajo nada más. Acá estamos con onda, con piedra, con eso y ellos metan a tirar tiros, metan a matarnos a los hijos. Que llega la represión, todo el pueblo sale, apoya a los muchachos. Así que, claro, causa pánico, terror, pero ya nos hemos acostumbrado, ya no tenemos miedo. Antes de la poblada de Mayo, que se fue en el 97, había mucha desocupación, no tanto como ahora, pero había preocupación de la gente, ¿no? Eso nos llamó a nosotros a salir a la calle. Y ahí se formó ya, digamos, la poblada, por eso lo llamaron Poblada de Mayo. Fue en mayo y salió el pueblo. Mandaron a los milicos a despejar la ruta. Cuando reprimieron, realmente fue muy feo porque no les importaron que habían chicos, madres con chicos muy chicos.
entraron a los barrios, se tiraban los gases a las casas. ¿Sí? Un desastre, también fue en el barrio San Lorenzo de la misma forma. Te tiraban dentro de las casas los gases por la calle, iban en las camionetas y te tiraban lo mismo. Guarda. Nos agarraron de acá de la ruta, nos llevaron a la policía de acá del barrio Patricia Argentina, de ahí nos trasladaron a la gendarmería del Ingenio Ledesma. En gendarmería del Ingenio Ledesma, nos han agarrado eso de las 11 y al otro día a las 6 de la mañana ya nos han trasladado a Jujuy. Estábamos ahí custodiados con los canas, sin poder hablar con nadie, incomunicados, como si fuera que hemos matado a alguien. Hemos resistido mucho el corte, a pesar de la gendarmería y todas esas cosas. La gente nos ha apoyado, digamos, en quedarnos ahí y nos mandaban cosas, pero siempre nos presionaba en la noche la policía, la gendarmería, hemos sufrido muchísimo. Siente, ¿no? de las cosas que han pasado, de las muertes, de los golpes, todo, pero cuando a uno le aprieta el zapato, ¿qué va a hacer? Tiene que salir, tiene que defender, ¿no es así? Yo prefiero morirme antes que sentarme a esperar a morirme de hambre. Si nos dejamos poner el pie encima ahora, mañana nos van a matar y vamos a quedarnos. Y los hijos tienen que salir adelante y no hay que resignarse nunca. A ser pobre nunca hay que resignarse.
Si queremos que esto cambie, no hay que dejarlo. Como dicen, nosotros acá los pobres nos peleamos, pobres contra pobres, y los ricos allá se dan la mano, sean de donde sean, ellos se dan la mano. Mientras tenga vida y tenga salud y pueda seguir luchando, voy a luchar todos los días. En el sistema no voy a entrar nunca. Soy una persona que no cree en el sistema, que no cree en esta realidad. Y esta crisis la generaron ellos, la delincuencia la generaron ellos, que se hagan cargo. Y cuando nosotros más unidos estemos, más reforzados y aparte de eso que consigamos capacitaciones más que nada, podemos salir adelante. Y no callarme la boca, porque para mí callarme la boca me tendrían que matarme para callarme la boca, porque acostumbrado siempre. Lo hago porque yo lo siento que es así. Hoy por ti y mañana por mí. Yo no tengo miedo de salir a la ruta. Yo voy a salir las veces que sea necesario. Cuando yo vea gente que no tenga trabajo, que nuestros gobernantes se hacen los sordos, yo no tengo problemas de salir a la ruta. Así me cueste la vida. Como madre, pienso que mis hijos no van a tener futuro. Porque hoy tiene futuro la gente que estudia, que tienen que saber computación. Y hoy nosotros, ¿cómo podemos pensar en un futuro si no tenemos medios para hacerlos estudiar a nuestros hijos? No podés pensar que el futuro va a ser mejor. Vos querés que el futuro sea mejor, pero... Y va a depender de nosotros. Va a depender de que nosotros nos demos cuenta de que ya no hay alguien que va a venir a hacer las cosas por nosotros. Primero, también está muy relacionado nuestra cultura con el tema de los cristianos, me parece a mí, ¿no? Que siempre estamos esperanzados en que Dios nos solucione. Dios proveerá. Entonces, eso a nosotros nos condiciona un montón y siempre estamos viendo que alguien va a solucionar con una mano mágica la situación. Y sí, hay que enseñarles sí o sí que los chicos tienen que ganarse sus cosas por sus propios medios. Yo de ninguna manera estoy de acuerdo, ni me gustan los comedores, ni tampoco las dádivas. Sí o sí nosotros merecemos un trabajo, aunque se gane poco, pero que sea un trabajo digno nuestro. Un poco enseñarle a luchar, a hacer valer los derechos de ellos. Enseñarle a que ellos tienen que saber decir, bueno, yo hoy tengo derecho a venir a la escuela. Ni vos ni nadie me podés prohibir que yo estudie, porque es mi derecho, porque yo soy argentino y porque yo vivo en este país y porque yo voy a ser el futuro de esto. Lo más importante que todavía no se nos dio es la universidad que queremos acá en Mosconi, Vespucio. Nosotros apelamos para que nos rogamos que eso se dé, porque así ya muchos chicos no saldrían afuera a estudiar. Los que realmente tienen y los que no tienen no estudian. Entonces sería otra como es que ya tendrían los chicos para estudiar, para capacitarse, para progresar, más que nada. Si juntamos cada poder que tenemos individualmente todos, digamos, y lo juntamos, tenemos un poder, realmente tenemos poder, no es una utopía como uno dice por ahí, el poder del pueblo, democracia, y con los votos no solucionamos nada, y con esto no solucionamos nada. Entonces te han ido machacando, que en realidad sos un inútil, porque vos votás y no decidís nada, reclamás y te dicen reclamen, es como un paisaje, ¿no? Que vos una linda postal que vienen fotógrafos del extranjero y dicen, mira qué genio, inventan todos los días cosas nuevas para protestar, cuando tuvimos corte de ruta, después el cacerolazo, entonces va como una novedad vendible, digamos, ¿no?
Entonces, nos han hecho creer que no podemos nada, que es algo que se cambió ahora con el tema del cacerolazo y que se pudo derrocar a un presidente, a dos presidentes. Eso te dio una cuota de optimismo en la fuerza que tenemos todos. Mira, si yo supiera cómo, te lo diría, pero no sé en qué forma la gente va a salir de nuevo a luchar. No sé, volveremos a traer la ruta con la situación de que ahora está quizás mucho más peor, mucho más peor. Yo le digo, lo que uno quiere en la vida hay que conseguirlo. Hay que ponerse las pilas y luchar y hacer lo que uno quiere. Hay que luchar porque si no, no se consigue nada. ¡Queremos solución, no mentira! Bien, una película fuerte, la verdad que muy interesante, felicitaciones, la verdad que es un trabajo que siempre da gusto volver a ver. Muchas gracias. Queríamos preguntarte, queremos seguir un poquito con cómo siguió, qué pasó después de esta película. Hay un momento en el cual uno deja de ser un poco el dueño de la película, ¿no? Sí, con Piqueteras en particular pasó mucho eso, que la peli tomó un camino que nosotras ya no controlábamos ni teníamos intención de controlar. Tuvimos la suerte, bueno, como decía antes, ¿no? que había mucha desinformación, entonces nos invitaron a festivales en Europa donde no se sabía mucho de las luchas de acá y nos fue muy bien en Europa, entonces también eso hace que te den más bola por ahí en otros lados. Entonces cuando volvimos, las salas se llenaban así y nosotras dábamos
en ese momento eran VHS, luego DVDs, pero de repente eso nos llegaba información que alguien la había traducido al griego y la estaban pasando en un lugar en Atenas. Claro, justo Grecia, aparte que es un país que venía con bastantes problemas parecidos a los nuestros. Sí. Después, por ejemplo, una vez me contaron que en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Neuquén, alguien puso piqueteras en los micros, entonces iban todo el viaje mileras, que además arenga, y cosas de esas mil. Qué maravilla. Y justamente hablando del encuentro de mujeres, ¿no? Y vos decías hoy, para vos esto fue importante en trabajar con perspectiva de género. ¿Qué sería hacer cine con perspectiva de género para vos? Bueno, el otro día estaba leyendo unas estadísticas que decían que la mayoría de las películas que las protagonistas son mujeres, las directoras son mujeres. Y es un porcentaje bastante pequeño, lamentablemente, dentro de lo que es el cine, de lo que es la producción, ¿no? Me parece que el lugar que tenemos las mujeres en la sociedad en general y en el mundo audiovisual en particular es bastante relegado. Creo que por suerte está cambiando lo que hablábamos antes de los jóvenes, ¿no? Yo creo que le tengo como mucha a la nueva generación, la veo a mi hermana que es chiquita y que ya tiene muchos menos prejuicios, por ejemplo, con la homosexualidad, como desde el vamos, o sea, como yo creo que cuando yo era joven había muchos más prejuicios con eso y la veo como muy empoderada, todo esto del movimiento Ni Una Menos, o sea, como en general me parece que está cambiando mucho, estamos avanzando mucho en ese sentido, pero todavía falta. Y está muy naturalizada una violencia desde el lenguaje, ni hablar de los estereotipos en la televisión, en la publicidad, en el cine, las mujeres siempre sexualizadas, las niñas sexualizadas. No sé, me parece que está bueno desarmar todo eso y también hacer foco en mujeres reales, con todo el poder y toda digamos, como generar nuevos estereotipos, ¿no? En los que por lo menos yo como mujer me identifico mucho más y me parece que son y creo que para las mujeres y para la sociedad toda, eso es lo que intento. Bueno, contabas al principio que esta película había marcado de alguna forma todo lo que fue tu producción siguiente. Recorramos un poquitito, si puede ser. Hiciste después Agujeros, ¿de qué trataba y por qué, en qué lugar se ubicaba la mujer ahí también? Bueno, Piqueteras fue la ópera prima y después Piqueteras la terminé en 2002. Después hice en el 2007 Agujeros en el Techo, que es la historia de una familia de mujeres en una villa en Lugano. Yo di un taller de cine ahí para las mujeres y también me relacioné con mucho cariño y me fui a vivir un tiempo a la villa y digamos de esa convivencia y de las cosas que hacíamos en los talleres salió Agujeros en el Techo y claramente con una perspectiva de género, con temas, o sea, también de abuso, digamos la situación de pobreza y marginalidad es tremendamente injusta para los varones y para las mujeres, pero las mujeres se llevan la peor parte de eso, ¿no? O sea, con el cuerpo, con el abuso, con la violencia, con los hijos. Entonces, me parece que es importante hacer foco ahí. Y después, años después, en 2014, terminé Mujeres de la Mina, que la hice con Lorelei Unamuno. Que todavía se puede ver, está todavía circulando. Ver, sí, es la más nuevita. Sí, la estrenamos comercialmente en 2016 y está en la plataforma de Odeón. Bueno, y se hacen proyecciones cada tanto. No tengo ahora para pasar chivo de ninguna. No, bueno, pero es interesante. ¿Y en qué lugar ocupa ahí la mujer? Digo, también desde el nombre ya se puede identificar, pero avancemos un poquito, contarnos un poquito de qué se
Y Mujeres de la Mina son mujeres mineras de Potosí, en Bolivia. También una realidad súper dura. La mayoría de los que trabajan en el interior de la mina son varones, porque hay todo un prejuicio de que hay todo un tabú y una leyenda que dice que está prohibido para las mujeres entrar. Pero al mismo tiempo eso las preserva, digamos. Los varones mueren muy jóvenes, o por accidentes o por la silicosis, y a los 30, 40 años máximo mueren. Y entonces quedan las mujeres viudas con un montón de hijos, con un trabajo muy, muy, muy precarizado. O sea, el trabajo que les queda a las mujeres, digamos, en los restos del mineral, martillar la piedra para encontrar restitos de mineral y venderlo, o de guardas, que se ponen las casitas al lado del socavón y cuidan que de noche no vaya nadie a robar. Y ganan muchísimo menos que un minero. Igual frente a esa realidad tremenda de muerte, de opresión, de exclusión, se organizan, tienen sindicatos, tienen fortaleza, se ayudan unas a otras cuando hay situación de violencia, y una vez más nosotras hacemos foco en eso, no quedarse en la dificultad, sino en la salida, en la organización. Malena, vamos a un corte y te pedimos que nos esperes. Dale. Imagínate si te encierran sin causa 20 minutos. Imagínate un día. Imagínate 10, 100. A Milagro Sala se la llevaron presa el 16 de enero de 2016. Se la llevaron por reclamar una audiencia con Morales, por protestar con la organización barrial, por acampar en una plaza, por defender a los que menos tienen. A Milagro Sala la encerraron, sin causa. Lo hizo la derecha rancia, intolerante, insensible, antipopular. La de Macri, en Morales, en la Bullrich, en Pratgate, en Michetti, en Vidal. Ellos que todos los días atropellan nuestros derechos, que aumentan la pobreza para favorecer a los más ricos, que desde que asumieron generan endeudamiento, desempleo. Ellos que intentan mostrarse civilizados, impolutos, dueños de la moral y de la ética, pero son probadamente corruptos, que mienten, que lavan dinero, que reprimen. Son también mediocres y traidores a la patria. Son dañinos, son violentos. A pesar del pueblo marchando, a pesar del habeas corpus a la justicia, a pesar de la ONU diciendo liberen a Milagro, a pesar del Papa, la siguen teniendo encerrada mientras arman causas. Liberen a Milagro. Exigimos quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes pensamos, quienes luchamos. Liberen a Milagro. Exigimos quienes militamos por una patria con equidad e igualdad. Liberen a Milagro, por un país sin distinción de género, de credo, ni de estrato social. Liberen a Milagro, presa política en democracia. Bueno, vale. ¿Tenés Twitter, Facebook, redes sociales? Si alguien te quiere contactar, si quieren ver tus pelis, si quieren mandarte algún comentario o algo, ¿cómo hacen? Tenemos una página, una fanpage de Mujeres de la Mina, y también tenemos otra que es mujeresdelamina.wordpress.com, y si no, de Facebook. Bueno, después en la página vamos a subir todos estos links para recordarles, y les volvemos a pedir e invitar que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos dejen sus comentarios y propuestas en todas las redes, en Facebook, en YouTube y en la página de Archivos del Pueblo, www.archivosdelpueblo.org. Felipe.
Sí, bueno, queríamos agradecerte, Mariana, que hayas venido con nosotros. Invitamos al resto, a todos los televidentes, a que se queden con nosotros y que la semana que viene vamos a tener un nuevo documental. Vamos a hablar con Marcelo Geneche y vamos a ver una de sus películas, que si no me equivoco es su primera película. Vamos a hablar de que es Carne Viva y que trata sobre la toma de los frigoríficos a mediados de año, a mediados del siglo pasado. Vamos a ver algo que no encuentro. No se ve muy bien, te digo. No, no. Un poquito. Veo que hay un cuaderno, pero no veo. No, Olmedo. Pará, vení, pasá. Les recordamos que nos pueden ver en la señal de TDA 29.2. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.